buenos días, tardes o noches. Saludo habitual de este humilde podcast que hacemos desde hace ya casi 7 años, madre mía, desde la pandemia. 6 años en vuestras plataformas preferidas, iVoox, Spotify y en YouTube, por supuesto. Y este episodio es con el que vamos a cerrar la temporada. Ya se va a emitir en junio. Hemos mantenido la periodicidad de hacer uno al mes, cosa que me congratula porque ha sido un año complicado para mí en cuanto a los tiempos y en cuanto a la operativa, pero bueno, fenomenal. O sea que, y hoy me hacía muchísima ilusión cerrar la temporada con una persona a la que sigo y él me sigue en redes sociales y tal, y que bueno, es de estos tipos que aunque no le conoce personalmente, porque nos acabamos de poner cara, o yo por lo menos a él, hace 10 minutos, pues al final la magia, las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas, es que conoces a gente estupenda, extraordinaria, como es el caso de Jesús Nieto, que es un tipo al que yo me adelanto a llamarle amigo, porque la verdad que coincido con muchísimas de las cosas que lo de. O sea que Jesús, nada, muchísimas gracias por venir aquí y participar. Encantado de que estés en Cultura en Rojo y Blanco. Muchas gracias a ti, Teno. Y es recíproco, o sea que igual te sigo desde hace un montón de tiempo en las redes, en los eventos que organizas y también te siento como un amigo y además que nos das como, nos arropas mucho a los atléticos en ciertos momentos, ¿no? Con estos contubernios, directos, etcétera. Pues Así nada, que se nada, agradece, se agradece. Pero el motivo de estar aquí, aparte de para tirarnos flores y ser amigos, es que Jesús es un gran escritor que tiene varios libros publicados, o sea, acerca del invierno, acerca de las enseñanzas que nos reporta la serie Juego de Tronos, y ha sacado esta pequeña maravilla que tenemos aquí, que bueno, después de dar la vuelta, porque ahora lo estáis viendo al revés, que se llama Que la fuerza te acompañe, las enseñanzas de Star Wars para la vida. Vale, y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con el Atleti? Joder, pues todo, ¿sabes? Exactamente todo, porque yo estaba ahí hecho una lectura rápida del libro para poder hablar de él, y bueno, primero se estructura sacando enseñanzas de cada una de las pelis por orden cronológico de la saga. Y dentro de esas películas, Jesús, con gran acierto y mucha ironía y mucha gracia, encuentra, y un mensaje muy pedagógico, encuentra pequeñas cosas que nos pueden valer para el día a día. Es como un libro de autoayuda, pero bien. O sea, no de los denostados libros de autoayuda de toda la vida, sino de este se pueden sacar conclusiones extraordinarias y además con ese conocimiento friki que a mí me vuelve loco. O sea que, Jesús, ¿cómo se te ocurrió esta idea de hacer un libro sobre sobre la saga de Star Wars y en concreto buscar esas pildoritas de sabiduría? pues me pasó con el libro, bueno, ya venía con el precedente del libro de Juego de Tronos. Cuando vi la serie Juego de Tronos, a medida que le iba viendo, había frases, escenas que me decían mucho, ¿no? Que me resonaban un montón acerca de un montón de temas, que podía ser la filosofía, la psicología, podía ser temas de estrategia, etcétera. Y con la saga de Star Wars me pasó lo mismo. Lo que pasa que la de Juego de Tronos, en aquel momento me pilló que pude escribirla del tirón y con Star Wars pues he tenido que hacerlo con más tiempo. No me ha llevado mucho más tiempo que el anterior y ha sido a base de eso, de ver la peli o ver las películas y empezar a encontrar escenas y frases que a mí me llevaban a otros sitios. Y ahí un poco enlazaba, y me parece muy transversal toda la saga. Como tú decías, es mucho más, igual que el fútbol de Atleti, es mucho más que el Atleti, que es la vida, pues Mm. en esta saga creo que hay mucho más que las propias escenas, que las imágenes un poco icónicas que todos tenemos, que las frasecitas que a lo mejor han quedado bien, sino que hay mucho fondo de armario. Y en ese fondo de armario, pues lo que he hecho ha sido investigar, sacar mis conclusiones, reflexionar, para al final de cada frase o cada escena extraer una pequeña enseñanza, una pequeña reflexión que creo que se puede aplicar pues a la vida de cualquiera. Ajá. A ver, y para los que se enganchan a esto, porque es un programa, aunque ya os digo que este es un programa en el que generalmente no hablamos de fútbol, hablamos lo justo, básicamente como lo definió mi amigo Juan Alcantara, es un programa en el que habla gente del Atleti que hace cosas, que esa es un poco la idea, pero sí es cierto que yo, hablando previamente contigo, antes de invitarte a hacer el programa, eh, yo le veo que tiene a lo mejor, quiero que lo expliques bien, una traslación muy directa y muy obvia con lo que es el club de nuestros amores, el Atleti, ¿no? Que muchas veces es una cosa más de creer en la fuerza que de una realidad tangible y economicista, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo harías un claim, cómo harías un gancho para unar este libro con alguien que sea del Atleti y le apetezca leerlo? ¿Qué es lo que va a encontrar ahí?
Pues para mí sí tiene muchos paralelismos y muchas similitudes. La fuerza sería este sentimiento atlético, donde ahí entran muchas cosas, ¿no? Entra el sentido de pertenencia, la identidad, toda la narrativa atlética que nos han contado, que nos contamos y que espero que contemos a los que vengan después. Tiene que ver este sentido un poco contestatario, atlético, reivindicativo, de enfrentarse al poder establecido, al poder absoluto que intentamos que no llegue a ser pues, el vecino de enfrente. Tiene este sentido un poco de la rebelión que también se habla en toda la saga. Hay ciertos personajes que creo que también encajan mucho con el Atleti, que podrían ser personajes célebres también, o que lo son en la saga. O sea que para mí es identidad, es pertenencia, es narrativa, es sentir que no forzosamente tiene que ser el éxito, el triunfo como tal, sino que a veces nos han sostenido también incluso las derrotas. Mm. Ciertas derrotas nos han sostenido, como bien hiciste en tu corto de Sostiene Ramón, por ejemplo. O Sí, sí, sea sí. que la Atleti es la vida. La Atleti es la vida en su lado más bonito, en su lado de fracaso, en su lado de caída, en su lado de redención. O sea que ahí podemos encontrar luego ya ejemplos concretos, podemos encontrar un montón de ejemplos donde vamos a ver bueno, que aparece, ya te digo, en Claro, todas sí, partes de sí. la historia de la Atleti. No, no, por supuesto. Mira, yo he hecho aquí nada, dos tonterías. Empieza el libro con la peli de Han Solo, creo, ¿no? Que es la Sí, primera que tienes aquí señalada. Entonces, la enseñanza 8 dice, disfruta del camino. El objetivo no es ganar, sino permanecer en el juego todo lo que puedas. Joder, es que esto esto efectivamente. es súper de Atleti, que esta peli de este spin-off de la Guerra de las Galaxias es una peli que no tuvo mucho apoyo de la crítica, pero a mí sinceramente es de las que más, o sea, aparte de la trilogía original, que para mí está por encima del bien y del mal, yo es de las que más cariño le tengo, porque yo creo que aunque el actor, bueno, igual no daba la talla, sí que es verdad que captaba la esencia del personaje fantásticamente, de este adorable canalla que en el fondo él quiere ser un chungo pero no le sale, y que a lo mejor es un poco, yo creo que de los personajes más del Atleti que puede haber en la saga, ¿no? La gente dice, no, es que es un chulo, arrogante, tal, eso es madridismo. No, no, no te equivoques, ¿no? Este es un tipo que es un loser por vocación. O sea, que eso es que eso es lo que mola. Sí, y es verdad que nos representa un poquito. Y luego también para mí representa algunos personajes célebres en la historia de Atleti, incluso la reciente, ¿no? Porque Han Solo tiene ese punto individualista, de ir un poco a la suya, ¿no? Que al final por amistad poco a poco va entrando en ese sentido de pertenencia. Y ahora que podemos encontrar el ejemplo fácil de Griezmann, ¿no? Porque Claro. Griezmann cuando llegó estuvo mucho tiempo coqueteando, hacía directos con Pogba, que si te vas a venir al Manchester conmigo, a no sé dónde, pero su chavo un poquito como de escaparate, ¿no? Y el rollo este de yo quiero comer en la mesa de Ronaldo y de Messi, y un poco así, ¿no? Entonces, él tenía ese sentido individualista que poco a poco, sí, desarrolló un cierto sentido de pertenencia, más su mujer que él al Sí, sí, principio, sí, sí, sí. afortunadamente. Es nuestra Leia. Y sí, sí, efectivamente, sí, porque Leia también habla de mantener la esperanza, ¿no? Y Claro. siempre tuvimos la esperanza de la vuelta del hijo pródigo, ¿no? Y de la redención del personaje. Y sí que, como tú decías, a nivel general sí que es verdad que nos representa bastante ese aire, como dices tú, un poco del que se va un poco al lado del Atleti porque tiene una vocación un poco de loser, ¿no? Que no forzosamente se va a ir con el que pinta como más poderoso. Y ya te digo, en personajes así recientes, Griezmann puede ser, y Forlán me parecía bastante Han Solo, Hmm. porque Forlán me parecía un tipo que era muy profesional, también bueno, pero nunca como que hasta le costaba, ¿no? Hasta se le Sí, pedía algún gesto y él como que luego parece que ahora ya retirado, pues tiene algún vínculo más, parece ser, alguna vez sale por ahí, la verdad que sí. pero en aquel momento tenía ese aire de Han Solo. Y ya te digo que hay ciertos personajes que sí que los veo muy en paralelo. Y como tú decías, sí, nosotros como afición o el Atlético de pura cepa tiene ese aire. Sí, sí. Yo, de esta peli, el spin-off de Han Solo, eh, ¿qué destacarías como enseñanza? O sea, tienes muchísimos epígrafes, ¿no? En lo que vas desarrollando y tal, pero de todos, ¿cuál es el que crees que es la más obvia o la más clara, ¿no? De esta peli. La de Han Solo es la evolución del personaje, Ujú. de esta persona tan a lo suyo, como
poquito a poco va desarrollando esa pertenencia gracias a la amistad, va desarrollando una lealtad que no nos esperábamos, o sea que parece que va a ir más a lo suyo, pero al final es un personaje bastante leal y sobre todo me gusta eso, la evolución, ¿no? Que es Mm. un outsider, pero al final toma partido y toma partido con todas las de la ley. Aunque él mantiene siempre un Sí, es la poquito su pose, impronta. ¿no? ¿Sabes? O sea, Exactamente. claro, claro, esa Aunque solo pose. sea la pose, ¿no? Te Efectivamente. A quiero, mí me gusta claro, te eso es. quiero, lo sé, ¿no? Que Efectivamente. Yo eso sentí un es poquito que brutal. además hay una escena que no es de Han Solo de la película, sino que es posterior, cuando se está enrollando con Leia y le da un beso, que están arreglando, hay una, bueno, están apretando unos tornillos, están manchando las manos de grasa y tal. Entonces ahí saca su lado sinvergüenza y canalla y le dice a ella, a ti te gustan los sinvergüenzas, ¿no? Claro, Y la otra se hace un poquito aquí tal. claro. Entonces tiene ese aire canallita, ese aire malote, ¿no? Que no lo pierde y su propia marca personal, porque además Mm. es verdad que está el lado luminoso de la fuerza, están los Jedi, está el lado oscuro, bueno, Darth Vader y toda la panda, pero él mantiene su marca personal. Sí, yo creo que además, como guionista, es posiblemente de los que esté mejor escrito, precisamente por esa evolución del personaje a lo largo de la saga, ¿no? La Guerra de las Galaxias no dejan de ser películas magníficas, pertenecientes a la cultura pop, iconos y tal, pero bueno, George Lucas se notaba que la primera era principiante y que hay algunos personajes estaban un poco más planos, que después requiere una evolución y tal. No voy a ser yo quien critica a George Lucas, que es como Dios para mí, pero de todos yo creo que es el que mejor evoluciona a lo largo de la trilogía original. Después nos plantamos con Rogue One, que es una película que digamos que pretendió hacer una aproximación un poco más adulta a la saga, ¿no? A Mm. mí, bueno, me dejó ni frío ni calor, creo que tiene muchos aciertos, muchas cosas buenas, que es ver un poco la vida de la galaxia más allá de lo que es la historia de los Skywalker y de todo el rollo. Eso me gusta mucho, ver cómo está la gente. Después creo que tiene fallos garrafales, pero bueno, fallos de agujeros de guión que están ahí y que vamos, que los planos de la Estrella de la Muerte no pueden ir en un soporte parecido a una paellera para después pasar los alrededor. Eso se le ocurrió a alguien y dijo, venga, vale, que valga todo. Pero sí hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es esta especie de Jedi ciego, que ahora mismo no Sí, recuerdo el nombre, sí, que Jedi ciego, que en realidad no es Jedi, sino que él simplemente es sensible a la fuerza, ¿no? Sensible que ahora hablaremos de eso de la fuerza, ¿no? Y eso yo, respecto al Atleti, lo veo como un poco no sé si estás de acuerdo o no, si no me corriges, igual es una barbaridad lo que digo, yo lo veo un poco como la afición, ¿no? Del Atleti. O sea, ujú, no es el club, pero es el club en realidad. O sea, no es un Jedi porque no pertenece no está ordenado Jedi, mm. no es de la estructura del club, pero es ese tipo que cree y que cree por encima de sus posibilidades casi, ¿no? No sé qué te parece esta película que me he montado en la cabeza. Y justo la peli, la de Rogue One, a mí me parece eso, lo que tú decías, encarnado a lo mejor en este personaje, pero en los demás también un poquito. Son personajes más secundarios y sí a mí me representan un poquito al aficionado a pie. O Mm, sea, el abonado, que con esfuerzo, bueno, va al estadio, que claro, somos todos un poquito, al final todos somos Atleti, claro, el Atleti se compone de todos estos personajes que somos nosotros secundarios, chiquititos, que acudimos a nuestra localidad, que seguimos al club como podemos. Y para mí sí representa al Atlético de a pie, no a la institución, mm, no lo institucional, no un cargo, no un personaje histórico, pero sí al final, pues bueno, es que la fuerza en parte también es eso, el claro, aficionado. O claro, sea, cuando hablamos de la fuerza, hablamos de el sentimiento atlético, ¿no? O sea, que claro. muchas veces, a veces se ha cantado, sí, se ha cantado bueno, se cantaba en el Calderón, ahora se canta menos en el Metropolitano, pero nos va mejor, pero cuando se cantaba eso de somos nosotros, Atleti somos nosotros, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahora, y esto viene a colación para hablar precisamente de eso, ¿no? El libro se llama Que la fuerza la acompañe, precisamente de la fuerza, que yo creo que es el constructo más importante creado por George Lucas para la trilogía. El que de repente haya creado algo que todo el mundo, que nadie sabe definir muy bien, pero que la humanidad entera conoce. Y nadie te va a saber decir un poco qué es la fuerza, ¿no? O sea, dicen, lo de las pelis, esto, los poderes de los Jedi y tal, no sé qué.
los que somos frikis entendemos que es algo más, que es ese unidad con el universo, ¿no? Del cual emana todo, ¿no? Y que, bueno, pues eso es reflejo de muchas religiones, ahora habla de muchos conceptos filosóficos, ahora hablamos de ello, ¿no? Pero realmente es lo que da sentido y unidad a toda la saga, la fuerza como elemento aglutinador de todas estas cosas. Y eso yo sí que lo veo muy claramente reflejado, trasladable al universo atlético, a ese sentimiento inexplicable que hace que tú, como hemos comentado muchas veces, vayas en un tren y de repente ves que el tío tiene un llavero del Atleti y tú sales de allí, has hecho un amigo inmediatamente y no hay que explicar nada más, ¿no? Esto supongo que a todos nos habrá pasado. Después te llevan las decepciones, porque también en la afición del Atleti hay gente de todo tipo, ¿no? De buenos, malos, regulares y tal. Pero de primera se crea una corriente de simpatía momentánea, instantánea, que eso es muy difícil de trasladar a otros equipos que también la tienen, pero yo creo que nosotros hemos asimilado ese relato tanto que ya es más evidente, ¿sabes? No, yo creo que eso es un poco lo que tú has querido transmitir en esto, trasladar al Atleti, ¿no? Sí, es la fuerza lo que nos conecta. Lo que tú comentabas, llevado a un término más filosófico, espiritual, pues esos términos taoístas, esas ideas Mm. de que todo está conectado con todo, ¿no? De que la fuerza al final es la vida, que está ahí y que no, a veces nos sentimos desvinculados de ellas, pero ahí está. Y llevarlo al Atleti, pues sí, es el sentimiento atlético. El Sí, sentimiento atlético que, por eso hay que cuidarlo tanto, ¿no? El claro, sentimiento atlético sano, porque si sí, no, al final empiezan los cismas, empiezan los enfrentamientos, las guerras civiles entre atléticos y el caínismo. Entonces, que es una cosa bastante insólita que en la mejor época de nuestra historia se esté dando, ¿no? Pero ese sentimiento atlético bien llevado de solidaridad, el sentimiento de humildad, de trabajo y de humildad al mismo tiempo, de sacrificio, de estar a las duras y a las maduras, de no venirnos abajo aunque las cosas vengan mal dadas, de estar siempre ahí, o sea, de no perder la esperanza, porque también Star Wars habla mucho de esperanza. Y en este caso, un hilo conductor también, un hilo que nos une a nosotros, es un poquito también esa esperanza. Siempre tenemos un poquito la esperanza, no la perdemos a pesar de los pesares. Porque fíjate sí, que cuando bajamos a segunda, casi eso nos sostuvo, ¿no? O sea, claro. que ese sentimiento atlético sano, al final es la fuerza, ¿no? Que está formado por esos ingredientes que comentaba. Sí. Yo ha sacado el tema del taoísmo, que yo veo que es una influencia decisiva en la construcción de este universo de George Lucas. Que yo veo tantas similitudes. O sea, yo cuando empecé a leer sobre el taoísmo dije, hostia, macho, pero si esto es la Guerra de la Galaxia, ¿sabes? Eso hace mucho tiempo, ¿no? Yo cuando fui al estreno de la Guerra de la Galaxia tenía 10 años, en 78, y después cuando empecé a interesarme por la historia de las religiones y de los movimientos. El taoísmo no es una religión en realidad, es una filosofía y tal. Dije, tío, es que esto es la Guerra de las Galaxias. Después, claro, nos enteramos que George Lucas era un flipado del universo nipón y del orientalismo y que todo viene de ahí, el bushido como código de conducta de los Jedi, la máscara de Darth Vader, los ninjas, o sea, los samuráis que en realidad son los Jedis, en fin. Ahí lo mezcló todo un poco, ¿no? La última fortaleza, que en realidad es algo más que una inspiración para la Guerra de las Galaxias, incluso con dos personajes similares a C-3PO y R2, pero en dos lacayos del señor, del Shogun del tiempo. Oye, ¿qué enseñanzas similares tú ves entre el Tao, para la gente que no está familiarizada con esto, entre la doctrina taoísta y la fuerza o las enseñanzas de la fuerza? El Tao, bueno, yo no soy un gran experto, o sea, Bueno, te sí, lo voy más o a menos. reconocer, Generalidades. pero es la conexión de todo con todo, Mm. que al final no hay una... nosotros, por ejemplo, en el cristianismo, que es donde estamos más o menos, ¿no? Como influencia Mm. cultural más cercana, pues es verdad que siempre se piensa o se ha creado un Dios más bien a nuestra imagen y semejanza, porque se le suele dar un aspecto antropomorfo. Sí, Y se suele pensar que Dios es un señor que está ahí, ¿no? Como que está dirigiendo el cotarro, ¿no? Y en el taoísmo, no, el taoísmo, como tú decías, es una filosofía de vida donde además, cuando vamos viviendo a lo largo que pasan los años, cuando pasan los años nos damos cuenta y echar la vista atrás en acontecimientos que nos han pasado, en la propia biografía de cada uno, vamos viendo que hay una conexión que es evidente de todo con todo, porque te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, de darte cuenta de, coño, yo estudié esto y por haber estudiado esto conocí a esta persona y por conocer a esta persona me ha pasado esto. O sea, te pasan un montón de sucesos que solamente observas de verdad cuando tienes un cierto recorrido
y al final eso es el Tao, ¿no? Donde todo hay, no hay nada, que también tiene que ver con el tema de, cuando habla de Star Wars, del lado oscuro, que es el sentirte desvinculado, ¿no? El individualismo, este ego que te quiere blindar ante lo demás, este, como tú decías, Darth Vader que se blinda, la propia máscara lo aísla, pues la fuerza es, o en este caso el Tao, pues es todo lo contrario. El Tao es la conexión, sentir que al final nos demos cuenta, nos demos cuenta hasta lo más mínimo, por eso siempre se dice o la famosa frase aquella de cuando una mariposa aletea en China, aquí tenemos un terremoto, ¿no? O sea que Sí, hasta lo más pequeño, seguro que claro. para un maestro taoísta le encuentra el sentido. A nosotros nos cuesta un poquito más y yo creo que es a todo lo pasado muchas veces. Claro, yo sí, sí, yo siempre he flipado mucho con la sincronicidad, con la Ujú. sucesión aleatoria de acontecimientos que llevan a estar donde estás, a que nosotros estemos hablando, o que yo haya hecho tal cosa o tal. Porque el universo, sí, la putada es no poder predecirlo, ¿no? O sea, nunca sabes dónde te va a llevar el fatum, no sabes nunca tal. Y quizá el lado oscuro es eso, ese intento vano y absolutamente pecado de orgullo el que trata de forjar su destino en una línea absolutamente inamovible y tener un objetivo y una meta que dice, bueno, al final la puedes conseguir, pero no sabes cómo va a salir eso, ¿no? Eso a lo mejor podría ser Pues, el lado oscuro, el decir, no, déjate llevar por los acontecimientos, trata de hacer lo que tú creas que tienes que hacer, pero no trates de luchar contra lo que te viene, porque entonces la vas a cagar, ¿sabes? Y eso es ujú. muy, muy madridista, ¿no? Muy- Sí, claro, sí, sí. Sí, porque es verdad, cuando pasas al deseo o al exceso de control, claro. pues pasas al miedo, que es lo que decía un poquito cuando hablaba yo de en algún momento del miedo lleva a la ira, ¿no? Bueno, pues uno a veces queremos controlar las cosas, ¿no? O ese deseo de que tiene que ser por narices, ¿no? Eso se tiene que conseguir como sea, el fin por encima de los medios, ¿no? Y todo en este plan, que por no nombrar, bueno, en fin, la acera enfrente, ¿no? Pues Sí, sí, eso, sí. que tiene que ser por lo que ellos digan y como digan, y tiene que ser la victoria por encima de cualquier cosa y eso al final es deseo de controlar la vida. La vida es incontrolable, porque la Claro. vida, hoy estamos hablando y a lo mejor dentro de media hora me da un parraque, por Sí, decirte sí, algo, no, ¿no? quiera Dios. Y puedo tener todos los planes del mundo. Entonces, bueno, ese deseo de control lleva al temor a perder. Porque yo Claro, creo que al final, detrás de toda persona, bueno, el maridismo, ¿no? Que tiene ese deseo compulsivo por la victoria, esa obsesión, yo creo que en el fondo hay un gran miedo a perder, que mm, tienen un pánico a la total, derrota. Y total. eso tiene que ver con el deseo de controlar las cosas, de tenerlas atadas y bien atadas, y que creo que tan en contra de la propia vida. Por eso, alguna vez que te lo he escuchado a ti también decir, y estoy de acuerdo, el atleti es la vida, y el que no se dé cuenta de eso, Claro. pues creo que está en otra historia. O sea, el madridista se cree que no, que el fútbol y la vida es no, pero su idea no es esa. O sea, la vida es esto. La vida es que hay cosas que se te van a escapar, por mucho que las esperes, otras muy buenas te van a venir, y que al final, como tú decías, hay una serie de sincronicidades que no están en nuestra mano. No, no, en absoluto. Por eso después viene la segunda trilogía en cuanto a estreno, que son las precuelas de la trilogía original, la historia de cómo ese niño, Anakin, se convierte en Darth Vader, ¿no? Independientemente de lo que yo piense acerca de que ahí George Lucas, digamos que renegó de sí mismo, metiendo el concepto de los midichlorianos, que es espantoso, y del rollo mesiánico, el elegido, el niño que nace sin padre, en fin, que bueno, eso se lo podía haber ahorrado desde mi punto de vista. Lo que sí vemos es precisamente eso, que el miedo le lleva al lado oscuro, ¿no? El miedo a perderlo todo, a perder a Padme, Eso es. a perder a su madre, a perder a la familia, y cómo el emperador Palpatine que igual también me jodió que tuviera que ser el Sith oculto y tal. O sea, podía haber sido simplemente una intriga política en la que él al final manipula a todo el mundo para hacerse con el poder a base de ser el incendiario y el bombero, ¿no? Que esto lo vemos también mucho en la escena política actual. Pero esto en el periodismo deportivo y en el universo del fútbol se da también mucho, ¿no? O sea, los salvadores, los que vienen a reformarlo todo y decir que esto hay que hacerlo de esta manera. El periodista que dice, claro, tío, ¿cómo no vas a ser de este equipo si es que es el único que Ujú, gana, el que te va a dar la seguridad de que no seas infeliz, de que tu vida ujú. sea
placentera. Hostia, es que yo lo veo claramente, ¿no? Cómo ese simbolismo con el lado oscuro se da Sí, perfectamente, ¿no? Y en el libro esto lo haces un traslado a la vida también, ¿no? Ese intento de control, de querer hacer de todo algo inamovible y sin sorpresas. Es inútil, ¿sabes? Es inútil. Al final la entropía del universo te pasa factura, ¿sabes? No, el universo se desordena, ¿no? No puede permanecer ordenado durante mucho tiempo, ¿no? Y eso me flipa mucho, ¿eh? ¿Sabes? Que llevarlo al fútbol, porque yo lo veo así, o sea, mira lo que está pasando a Florentino ahora. O sea, se le está desordenando sí, todo, claro, ¿sabes? sí, sí, Claro, porque al sí, final, claro, sí, el afán de eso, de controlarlo todo, de dominarlo todo y además pensarse en diosarse. O sea, claro, en el caso de Florentino, pues yo creo que él debe pensar que es un dios. Y en el caso, de, como tú decías, de las influencias de estos Palpatine del periodismo deportivo que lo que hacen es mal influir a ciertos jugadores, pues mira, ahora tenemos el ejemplo de Julián en casa, claro, claro, que ya estamos con los cantos de sirena, de en otro sitio vas a ser más feliz, claro, en fin, claro, le han creado la sensación de que, bueno, ese miedo que aquí no va a poder llegar a ser cuando tenemos el ejemplo un poco a la inversa de Griezmann, ¿no? O sea, se va, porque también los escuchó, y se da cuenta de que allí no estaba la felicidad, o sea, de claro, que vino, bueno, casi pidiendo, porque estaba el Cholo, pues volver, y se da cuenta de que aquí es feliz, ¿no? Entonces es, claro, es el lado oscuro de eso, del deseo de, no, yo voy a triunfar, yo voy a ganar títulos. Es que si, bueno, le pasó a Arda Turán también, acuérdate, claro, que sí, igual, también se fue a ganar la Copa Europa al Barcelona, y y nada les más. pasa a tantos, ¿no? Y a Sí. un super villano del lado oscuro como Hugo Sánchez, Sí, 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 bueno, pero ejemplo, ese, ¿no? claro, ese ya tenía la maldad, o sea, ese no se volvió malo por miedo, ese ya era malo de por Sí, sí, sí. o sea, ese ya era un Sith de manual, no un Darth que no tenía sentimientos de hacer el mal, porque una cosa es el que transforma, el que por miedo a perder las cosas se va al lado oscuro para no sufrir en realidad, para anestesiarse de la realidad, que eso le pasa a muchos seguidores del Madrid, ¿no? Yo me voy a este lado Ujú. porque no voy a sentir dolor. O sea, Eso todo va a es, ser más fácil, ¿no? eso Bueno, es. pero hay otros no, hay otros que son malos desde el minuto uno, ¿sabes? Que como Palpatine, ¿no? Que es como yo voy a hacer el mal de por sí, no tengo ninguna justificación moral, no me maltrataron de pequeño, no soy malo porque soy malo. Ujú. ¿Sabes? Eso Esto es. y después vienen la trilogía original, la sacrosanta trilogía original, que yo de todas, de las tres, yo creo que hay una frase que es brutal y que sirve también para el Atleti, que es, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Me Efectivamente. parece Esa es brutal, una me de mis parece, favoritas. esa Sí, es para mí brutal, ¿sabes? En la vida y sí, y en el Atleti, ¿no? Que como desarrolla sí, un sí. poco eso, porque esa enseñanza es preciosa. Sí, bueno, esta enseñanza que yo creo que nos toca tanto a nosotros. Afortunadamente, el Cholo sí que la implantó Mm, cuando llegó, ¿no? Y cuando llegó, y bueno, y creo que también ha supuesto un cierto cambio de mentalidad porque es verdad que el equipo ha sido muy competitivo en estos ujú, años. Tiene un equipo duro de roer, que le ha plantado cara a cualquiera, que le ha dado mucha guerra a cualquiera, que ha ganado títulos. Y es verdad que estamos ahí y no vale ya, hay que competir. O sea, hay que claro, competir y hay que darlo todo, darlo mm, dentro de nuestras posibilidades. Y esa es una de las bueno, de los grandes méritos de la Atleti a lo largo de su historia, porque cuando la Atleti ha dado el 100% o el 120, ha ganado cualquiera. mm. Pero no te hablo de ahora, ¿eh? O sea, a lo largo de la historia de la Atleti, Sí, sí, de sí. partidazos, de remontadas, de títulos en el Bernabéu. O sea que cuando de verdad nos concienciamos de esto, si el Atleti no cae en el conformismo, que es verdad que también tuvo épocas, me acuerdo Grifa, Mm, que comentaba alguna vez que tenía un equipazo, que jugaba muy bien, dice, pero que a veces tenía que enfrentarse con los compañeros para decir, bueno, ¿qué pasa, no? O ya. sea que es verdad que hazlo no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, vamos a ver, compromiso, esfuerzo, dar hasta donde puedas. Y eso creo que además lo agradecemos mucho a los aficionados. Cuando vemos que el equipo ha dado hasta donde podía, Mm. estamos bien dentro Sí, de todo. yo creo que se confunde a veces el rollo ese, pero ¿cómo que no lo intentes? Si siempre te dicen que intenten hacer las cosas y tal, no se trata del intento de ponerse a hacerlo. O sea, Mm, yo creo que está mal entendido eso. Es una frase que es preciosa, pero a lo mejor puede generar, a lo mejor en castellano, un poco de mm, confusión. Creo que en inglés tiene otro significado. Lo que quiere decir es que
Pues eso, que es una filosofía muy punk, que yo soy muy defensor de esto, ¿no? Es de, no esperes que nadie venga a hacer las cosas por ti. No esperes que nadie te vaya a Efectivamente. sacar las castañas del fuego. No sabes tocar la guitarra, da igual. Súbete al escenario, porque lo importante es la actitud y ya aprenderás. Pero Ujú. no digas, ay, no me estés mamoneando. No, ay, es que esto es muy difícil, es que espérate a ver si la cojo. No, no. Tú sal ahí y crees que lo puedes hacer. Que no sale, mala suerte. Pero sal Eso es. y ya está. Y eso te sirve en la vida para todo, para estudiar, para tu Mm. trabajo, para todo. Tú tienes que llegar a tu trabajo, intentar hacerlo lo mejor que sepas, que eres una mierda administrativo. Bueno, mala suerte, ¿sabes? Pero lo importante es la actitud, ¿sabes? Es que yo creo que se ha confundido intentarlo con ponerse a hacerlo, ¿no? No, no se Eso es. trata de ponerse a hacerlo, se trata de dar el 100% en la medida de tus Mm. capacidades en lo que puedes hacer, que no te sale, mala suerte. Yo, es una actitud muy punk, ¿no? Creo que los Ramones y los grupos Sí. que iniciaron el punk tenían esa actitud. Mira, che, nosotros nos subimos aquí a quien le guste bien y a quien no, pues ya está. No sabemos tocar el bajo, bueno, pues ya aprenderemos, pero yo creo que soy bueno haciéndolo, ¿sabes? Eso me parece maravilloso. Y desgraciadamente hemos vivido, yo creo que también en el Atleti, muchas épocas de, bueno, es que no podemos, a ver, estamos aquí bien y tal. Y a lo mejor últimamente, salvo algunos ramalazos así exitosos y tal, yo veo al equipo un poco, de alguna manera, y es normal también, un poco acomodado fuera de casa, es que nos cuesta más ganar, es que, ya, chico, tú has demostrado que cuando te pones a competir le puedes ganar a cualquiera. No me maricones, entendedme la palabra, no es una cosa Ujú. homófoba, sino es una forma de hablar fuera de casa en el sentido de, ay, es que nos cuesta más y tal, porque al final eso es lo que hace que no conectes con la fuerza que hablábamos antes, ¿sabes? Entonces, yo ahí este Pues, año y el año pasado le veo un poco jodido a esa situación y nunca he llegado a saber realmente quién es el responsable. Supongo que todos un poco, ¿no? El entrenador tiene su parte, los jugadores tienen su parte, el conformismo por parte de la dirigencia también tiene su parte. En fin, no sí, sé cómo ves tú esto. sí, la exigencia no es la misma que de hace unos Claro, años. Es verdad que por H o por B, muy mal se tiene que dar la cosa para no acabar terceros. claro, O sea, con claro. lo cual por ahí ya tienes un descargo. Luego, por otro lado, claro, es verdad que las energías no son las mismas. El Cholo, más allá de que lleve muchos años, ahora Mm, tiene 57, vamos a decir. sí, Cuando llegó tenía 40 y pocos. claro. O sea, a ti te pasará igual. Tú no eres el mismo ni yo con 40 años que con 50 y tantos. Luego, por otro lado, también tiene que haber jugadores que tengan esa mentalidad, porque hemos tenido Claro, jugadores que eran auténticos gladiadores, claro, que te voy a decir, un Godín, un Gavi, un Diego claro. Costa. Ujú, Y bueno, exactamente. vas a comparar estos jugadores con todos mis respetos, con Baena, con Cardoso, Con que seguro Sorlo, que son gente claro. encantadora. Así es que estoy Sí, convencido, como tú dices muchas veces, son chavales majísimos, pero no les veo con esa mala leche ni con esa ya. intensidad. Y son, Eh, como a veces se habla en el toreo, que deben jugar unos entrenamientos fabulosos, deben hacer un ya, entrenamiento de salón, el sí. entrenamiento de salón maravilloso. Pero Pero claro, después, luego, claro, entonces también tiene que ver muchas veces con que los integrantes de los equipos, pues que se crean esto. O sea, creo que el mensaje está ahí, creo que el mensaje sí que fue calando durante un buen tiempo en la era Simeone, pero creo que no son los mismos jugadores, o sea, que no es el mismo perfil, que habría que dar con jugadores a lo mejor dos o tres muy significativos que también lo transmitieran en el campo, porque incluso no sé si el mensaje del Cholo a veces termina de llegar o él ya no se lo cree tanto, viendo lo que tiene, no lo sé. Hay mm, muchos factores que para mí son desconocidos, ¿no? Porque no estoy dentro. Pero es verdad que desde fuera veo que y el mismo Coque, por ejemplo, Coque, un tío súper comprometido, un buen ejemplo que podría ser un buen Jedi, mm, humilde, sacrificado, comprometido, pero nunca le he terminado de ver con ese empaque que a lo mejor podría tener Gaby, por ejemplo, ¿no? A la sí, hora de no, transmitir no tiene. espíritu, de Sí, transmitir ese espíritu, espíritu. ¿no? No lo tiene. No lo tiene. Y entonces, Es el yerno perfecto. ¿Sabes? O sea, sí, el tipo al que efectivamente, sí, sí. todos adoramos y tal, pero le hace falta alguien al lado que tenga muy mala hostia, muy mala leche y vaya detrás diciendo, a este no me le toquéis, que este es el que hace jugar al equipo. Y eso lo tenía con Eso es. Gavi, lo tenía con Thiago, Sí, claro, y eso claro, no lo tenemos ahora. Es que son todos demasiado buena gente, ¿sabes? Eso es lo que me claro, sí, parece. sí, es que, claro, y Sí, la fuerza también tiene que ver con transmitir a los demás, o sea, que se claro, transmita un espíritu colectivo. claro. Yo, mira, en el colegio, yo soy profe de secundaria y tú ves a los chavales, lo ves por separado y dices, mira, qué chaval más majo, o qué chaval más interesante, o lo que quieras. Y luego cada aula, cada grupo tiene su propio espíritu.
Ya. Se crea un espíritu colectivo que no tiene que ver con ninguno de ellos, que todos lo han formado, que Ujú. todos han contribuido a él, pero no es ninguno de ellos. Es un alma que se crea en el Claro. grupo y a lo mejor al año siguiente hay chavales que vienen, que van, que se Y cambian de cambia. grupo y se cambia el espíritu. Mm. Entonces creo que tiene mucho que ver también con los integrantes, con que se crean esto de verdad, porque, por ejemplo, Pubil yo creo que es uno de ellos que sí que ha Mm. sentido que hay que implicarse. Sí, sí, sí. Porque sin compromiso él veía que no iba a ninguna parte. Empezó la temporada siendo suplente y va al Mundial. Sí, sí. Yo creo que, desde luego, en el fútbol actual hay yo diría un 65% que es todo cabeza, ¿sabes? O sea, no es el porcentaje, pero no depende tanto de tu forma física, de tu estado, que depende mucho de tu calidad, sino de tu fuerza mental para afrontar esas cosas, porque si no, si fuera por calidad y tal, siempre, siempre, Mm, siempre, siempre, siempre ganarían lo mismo, ¿sabes? O sea, y en claro. el fútbol eso no ocurre. No ocurre como en el baloncesto, que generalmente gana o en otro deporte, que gana el equipo más cualificado. Y no te digo ya en el atletismo, ¿no? O sea, Ujú. a este, ¿cómo se llama? El de los 100 metros, que se me ha ido. Usain Usain Bolt. Bolt, claro, en su prime, o sea, ya podías entrenar mucho y creerte mucho que era imposible ganarle, ¿sabes? No, digo, es que yo soy el mejor y soy el que más corre. En el fútbol eso no ocurre. Entonces yo creo que sí, que es un poco de crear ese ambiente, esa fuerza colectiva que puede hacer que el equipo gane. Y después de la trilogía original viene. Ay, Dios mío, es que esto es un desastre, ¿sabes? Porque es que, o sea, yo, o sea, me dio mucha pena cómo se puso fin a esta intromisión de Disney y estas películas del final. Vi con mucho agrado la primera de la última trilogía, que era una especie de reboot encubierto de la Guerra de las Galaxias, pero volverte a encontrar con esos personajes de tu infancia, pues ya solamente, o sea, ya los fans estábamos contentos y decía, joder, cómo mola esto. Va, no me importa que el guión no sea muy original, porque mira, ha vuelto a salir Han Solo, está el Halcón Milenario, está Leia, que es nuestra princesa, está todo, y está la nueva orden esta, que es el Imperio, la Arcenia. Ya nos explicarán qué pasa aquí. Y nadie nos explicó nada, el bicho ese que carecía de importancia, fue todo un lío, Luke renegando de ser Jedi, después la Sí. familia Skywalker, la nieta del emperador, que nunca se había hablado de nada de eso, fue un desastre total. El encontrar el planeta ese perdido es una incoherencia total que me se me pusieron los pelos de punta. Tienes una especie de cuadrante que sacas ahí y justo coincide con las ruinas de la otra estrella de la muerte, pero coño, ¿eso cuando lo hicieron? Tenía que haber destruido. Si ese aparato estaba en el despacho antes de que destruyera, ¿cómo vas a saber que se van a quedar ahí? O sea, no tenía nada sentido. ¿Sabes? Esta chica en 2 días se hace una Jedi superpoderosa, en fin. Para mí fue un desastre y una decepción. Corren rumores, no sé si lo has oído, de que las van a quitar del canon. O sea, que puede No lo que, sabía. que No reinicien, sabía. que reinicien a través de lo de Grogu y el Mandaloriano como una nueva saga con historias ajenas totalmente al universo Skywalker, que ya está bien, Ujú. ¿no? Pero aún así, Sí. yo he visto que tú has sacado ahí oro molido de las tres, ¿sabes? Y de estas Sí, tres, sí. ¿cuál es la que más te quedas con ella? O sea, no de las pelis, me refiero de lo que dicen las pelis, que se pueda extraer algo positivo para poner en el libro, como tú has puesto. Pues tendría que ir al libro que lo tengo aquí, porque te digo la verdad Sí, que pues mira, de yo tengo memoria, aquí, ¿sabes lo que pasa? Que no sé si le pasará a otros escritores que conozcas, pero cuando yo termino de escribir, ya no ya, vuelvo a leer el libro, prácticamente, porque he sufrido tanto. claro, yo tengo aquí una señalada, que es en El despertar de la fuerza, que pone Sí. enseñanza 63, obligaciones Ujú. o elecciones. Que esa me parece Ajá, sí, también, me parece también cojonuda, ¿no? Es decir, bueno, sí, vamos a ver, o sea, ¿esto lo hago por obligación o lo he elegido yo, ¿no? ujú, ¿A sí, qué me sí, lleva eso exactamente? Creo que eso es una buena, sobre todo porque yo veo que últimamente la sociedad tiende mucho a autojustificarse por las elecciones que han tomado de manera errónea, ¿no? ujú, Me pasa día a día con la gente con la que curro y tal. Joder, es que si yo hubiera sabido, ya, mala suerte. Lo elegiste a pechuga, ¿sabes? Es lo sí, que hay. No te quejes. sí, O sea, tú has elegido esto porque creías en ese momento que era lo mejor. No es obligación, o sea, es tu elección y las elecciones nunca son incorrectas. Puede que salgan bien, pueden que salgan mal, pero una elección es una elección. No,
Es como el 1, 2, 3, ¿no? Cuando tenía los paneles de ¿dónde estará el coche? Pues la puerta uno, yo qué sé lo que hay detrás, ¿no? Pues esto es un poco, pues a lo mejor es de las mejores, ¿no? Que nos puede aportar la última trilogía. Sí, volviendo a lo de antes, como tú decías, cuando elegimos, no tenemos todas las variables para saber si es correcta la elección en ese momento. O sea, Claro, que elegimos con lo que sabemos, con lo que en aquel momento pensamos que es mejor, con el conocimiento que tenemos en aquel momento acerca de la situación, de la vida, etcétera. Claro, luego después sí que decimos, no tenía que haberlo hecho, no tenía que haber decidido tal cosa, haber hecho tal cosa. Pero es verdad que en cada momento no sabemos. Pues bueno, hay que elegir y apechugar, como tú claro, decías, ¿no? Y es aceptar la vida, claro. porque la vida es eso, ¿no? No tenemos toda la variable, no somos Dios y además, volviendo al tema de la fuerza, el taoísmo y tal, no tenemos un Dios que nos diga por aquí. También, esa es también un poquito el tema de Luke, por ejemplo. A Luke también un poco le empuja a Yoda a que sea el mismo Claro, y que elija el mismo, que se atreva claro. y que no espere que de fuera se lo van a resolver. O sea, que asuma responsabilidades y bueno, tú haces, hay una responsabilidad en ello, tendrá unas consecuencias mejores o peores, pero tienes que hacer. O sea, no Sí, te lo va a sí. hacer nadie por ti. Y es un Y, poquito también, sí, dime, dime. sí, no es un poco lo que te comentaba, es un poquito la gran enseñanza que le transmite Yoda a Luke para que al final él mismo vaya desarrollando, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ¿Qué va ti. a hacer? Si no desarrollas tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Claro. Sí, ¿no? Y volviendo al fútbol, bueno, volviendo en general, o sea, nosotros vivimos, como decíamos antes, en una cultura religiosa católica que no cristiana, que para mí hay dos diferencias Sí. grandes. La que yo reivindico, a mí la que me gusta es más paulista, por decirlo de alguna manera, más apegada al infinito y a la mística, y la otra es más apegada a lo terrenal, ¿no? Que tampoco Sí. debería. Mira, me hubiera gustado que estuviera aquí Santi Aparicio, del que hablo de religión muchísimos, y somos los dos grandes defensores del cristianismo primitivo, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, a lo que voy es que constantemente cuando las cosas salen mal, hay que buscar un culpable, alguien al que echarle la culpa, un causante, mm, que puede ser tú mismo, te autoflagelas, o un enemigo exterior que ha hecho que todo vaya mal, ¿no? Entonces, mm, yo creo que a lo mejor gran parte, o sea, muchas veces la afición del Atleti cae en este miedo cerval a pensar, tío, le hemos cagado, ya está, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, le hemos sí, cagado, ¿sabes? Ya está. No, no, no ha sido el Madrid. Que sí, que el Madrid tiene la culpa de muchísimas cosas y los árbitros y tal, no sé qué. Y si ya sabemos que el enemigo son ellos, ¿sabes? El estamento arbitral, la UEFA, la FIFA, los árbitros, todo. Pero no es una cuestión de culpar a lo de fuera para enmascarar nuestros fallos. La hemos cagado porque lo normal es cagarla, ¿sabes? Lo que no es normal es mm, no cagarla nunca, ¿no? Y a mí eso. claro. eh, Sí que es tu elección, o sea, tú has elegido estar aquí, tú has elegido ser de este equipo, tú has elegido esto, pues a pechuga, si no, hazte del otro, ¿sabes? Y no tendrás Pues, problemas, sí. Y a lo mejor este rollo de nuevos ricos, así entre comillas, que gran parte de la afición tiene, este miedo al fracaso, a tal, igual no nos está haciendo mucho bien, ¿sabes? Y no me meto en el tema tan polémico de si Cholo sí o Cholo no, sino que mm, mi punto de vista, tú lo sabes, nos seguimos y tal, ha sido siempre no tener miedo a los cambios, no tener miedo a que pasen cosas. mm, Con este entrenador, que yo creo que se debe de ir cuando él quiera, porque le debemos todo eso, pero que yo particularmente pienso que su etapa se está agotando, si no está agotada ya, pero yo no voy a ser el que diga vete, porque creo que se ha ganado estar el tiempo que él considere y ya está. Pero no por eso es susceptible de no recibir críticas. O sea, la crítica es sana mm, y es motor de cambio y de ponerse las pilas. Entonces sí que veo que eh, hay que buscar un culpable siempre, y el culpable nunca está cerca de nosotros, ¿no? Es siempre de fuera, ¿no? mm, Y eso es complicado, claro, porque eso es muy claro. madridista, ¿no? Claro, Sí, además, es que eso es ir al lado oscuro, porque el lado oscuro claro, es ir a lo fácil. claro, O sea, claro, caer en el lado oscuro es facilísimo. O sea, tú date cuenta que, esto lo han dicho los filósofos, la virtud siempre ha costado trabajo. claro, claro. Si fuera Ser fácil, ¿sabes? virtuoso, claro, o sea, ser una persona que intentas cuidar tus relaciones, o sea, cuando si te mosqueas con alguien y si te dejas llevar por la ira, por el resentimiento, por la mala leche, puedes terminar a tortas, pero es muy fácil eso. Claro, Y claro, es muy fácil, y es muy fácil caer en lo que tú dices, en echar la culpa al empedrado. Es muy fácil caer en lo cómodo, en lo que al final. Es que además el ser humano es muy inteligente en cuestiones económicas. O sea, ahorrar energía claro, te supone irte al lado oscuro.
muy claro, sencillo. claro. Lo otro supone mucho trabajo, entonces te tienes que autoobservar, te tienes que conocer también tu sombra, que también hablo de la sombra que se habla en psicología, hablo de ella en el libro. Tienes que conocer ese lado oscuro para por lo menos al conocerlo gestionarlo. Sí, y aceptarlo, Pero ¿no? Al final, ¿no? Que efectivamente, se trata claro, de eso eso. es. Claro, yo, Si no lo aceptas, claro, no lo aceptas, pues te puedes ir a otra cosa. Y si te vas a otra cosa, volviendo a lo de la fuerza del Atleti, perdemos la identidad. claro, Cuando tu identidad se convierte en otra cosa, ya no eres lo que eras. efectivamente, eso es. Mira, yo que ahora acabo de terminar una cosa que ya te contaré, que de un escrito que habla de mis comienzos en el mundo de la música y tal, y cuando lo he acabado, le estaba comentando a mis amigos, digo, que yo seguramente si yo ahora me conozco con 23 años, soy otra persona, que es cuando empieza esta historia, yo me hubiera caído mal, ¿sabes? O sea, porque Mm, tenía tantas contradicciones, no sabía, o sea, los años te dan también una experiencia y tal, pero en ese momento dices, hostia, tío, eras un tipo agradable, no eras empático, no tal, o sea, valores que se supone que tienes que adquirir, pero no pasa nada, porque eso es parte del proceso, ¿sabes? Quiero decir, lo que claro, tú dices, virtuosismo o las grandes metas, cuesta mucho trabajo el conseguirlas. Y tú no naces siendo un iluminado dechado de perfección. Hay que asumir tus contradicciones, tirar para adelante. Y hombre, lo chungo es saber que eres un chungo, un mala persona y fomentarlo y seguir con eso, ¿no? Eso ya es de un poco sociópata, pero al asumirlas. No creo que tenga nada de malo. Es decir, mira, yo esto tengo que trabajar en ello, tengo que cambiar, tengo que intentar en la medida de lo posible. Y eso también creo que nos vale para el fútbol, ¿no? Saber cuáles son tus debilidades, saber cuáles son las cosas que estás haciendo mal. Pues mala planificación de fichajes. A lo mejor un entrenador que debe de cambiar un poco el librillo para ver cómo jugamos otra cosa. Hacen intentos de que los aficionados están más partícipes de la vida del club pero mal, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Entonces, hostia, no pasa nada por poner eso en el fuego y decir, chicos, yo es que creo que esto hay que cambiarlo, que hay que modificarlo. Pero es verdad que es difícil, ¿sabes? Es difícil que sí, comprar ese discurso es difícil, porque es más fácil decir, venga, Atleti, lo malo es el Madrid. Bueno, sí, claro, sí, lo son, pero mírate también un poco y a ver qué podemos hacer nosotros para mejorar, ¿sabes? Porque si no, el discurso es muy fácil, sí. ¿sabes? ¿No? Por no Sí, hablar de... porque es muy Jedi, Claro, claro, sí, porque además es muy Jedi no caer en dogmatismo, ¿no? claro, Entonces, claro. da igual si la tendencia de uno es más pro cholo o más de que se terminó, pero no ser dogmático y sobre Eso todo es, estar muy conectado y estar muy conectado con la realidad, porque al final, volviendo a lo mismo, la fuerza del Tao, la vida, es no desconectarlo de la realidad, de efectivamente. tener, y que también es un poco lo que decía Groucho más, ¿no? Decía, ¿usted qué le va a creer a lo que yo le diga o a sus propios Ah, ojos, claro, ¿no? efectivamente, ¿sabes? Efectivamente. Oye, ¿te has planteado alguna vez cómo, porque claro, si la gente que es taoísta, de modo de vida, filosófico, religioso, llámalo como quiera, se debió quedar ojiplática al ver sus enseñanzas puestas en una space opera espacial, ¿no? O sea, que nunca he investigado eso, o sea, qué reacción tuvo la comunidad, si se puede llamar así, taoísta en el mundo, qué reacción ha tenido al estreno bueno, estreno, De a la la saga, saga de la la Guerra de las saga. Galaxias. Claro, Pues yo, mira, no lo sé, pero me aventuro a decirte que han tenido una reacción de naturalidad, porque el claro. taoísta acepta la vida como viene. Sí, 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 Entonces sí. acepta, si esto es así, pues es un poco para bien. Yo creo que el taoísta tiene esa mentalidad de aceptar la vida, ¿no? De aceptar la vida como es. Y yo creo que el taoísta pensará que como está todo conectado, estas Ya, sincronicidades, etcétera, que ha sido para bien y que además ha sido que la propia fuerza haya conducido a George Lucas a estar inspirado para hacer esta saga maravillosa y para que se dé a conocer, porque al final el taoísmo y otras tendencias más o menos espirituales, filosóficas de vida, etcétera, etcétera, gracias a esta saga se han dado a conocer. claro, sí, sí, Con sí. lo cual, mucha gente que no hubiera llegado, gracias a esto ha llegado. Y volviendo un poco, enlazando con tu podcast y tu, bueno, todo tu trabajo en este sentido, pues nos enseña que la cultura popular es mucho más, Claro, que la claro, cultura lógico. popular no es quedarnos en el barniz o lo de fuera, que no es algo superficial, sino que si rascamos un poquito, hay mucho más. Y que toda cultura, incluso la clásica muchas veces, alguna vez fue popular. Es que eso es lo que te iba a decir, es que toda la cultura clásica
nació siendo cultura popular. La ópera, las Efectivamente, tragedias griegas, coño, eran para claro, entretener al pueblo. La ópera no fue, efectivamente. o sea, iban los nobles, pero iban también el pueblo llano a escucharlo, porque era lo Sí, que había, no había otra cosa. Entonces, toda cultura antes fue popular. Y esto, eso es. lo de la alta cultura a mí siempre me ha reventado. Yo creo que le hacemos un flaco favor en distinguir culturas, ¿no? Yo distingo, por ejemplo, en literatura, libros coñazo y libros que no lo son, ¿sabes? Me da igual que Eso sea es. que sea un Eso libro es. de un influencer o una pretendida gran obra maestra de la literatura clásica. Pues si es un coñazo, es un coñazo. Por lo menos si a mí me lo parece, a lo mejor no tengo el paladar fino en este caso, pero bueno, es que es una apreciación personal. Tú fíjate que nosotros... O sea, yo cuando estaba con el máximo furor de la Guerra de las Galaxias y tal, ya pues, adolescente y tal, o sea, me enteré que la religión Jedi era legal en Nueva Zelanda. Entonces allí Ujú. está admitida en los años 90, me parece que lo hicieron legal. Entonces tú te podías suscribir, o sea, tú podías pertenecer a la religión Jedi de Nueva Zelanda, mandabas $40 y te daban un Ujú. diploma y ya podías oficiar ritos Jedi. Yo lo hice, ¿no? Entonces Sí, sí. dije, ya soy Jedi, entonces yo aquí puedo casar, puedo hacer lo que quiera. Y entonces a nuestros hijos, que fuimos la gente del círculo mío, Enio, mi socio Pepe y tal, que ellos tenían un grupo, eran los Happy Losers, pues más o menos tuvimos hijos todos a la vez, ¿no? Pues todos fueron bautizados Jedis, todos. O sea, te hicimos un Ujú. bautizo Jedi con una gran fiesta y tal, todos vestidos ahí de la Guerra de la Galaxia, fue súper divertido. Nada, pues nosotros lo que hicimos fue ofrecerles 3 presentes a los chavales para que eligieran con un Yoda enorme. Entonces era un cubo de Rubik, un cómic y un disco, ¿no? Para ver qué elemento de la vida friki iban a elegir, ¿no? Uno eligió un cubo, otro eligió un disco, tal, no sé, no sé cuánto. Y años después hicieron el paso a Padawan, ya, que era la primera comunión, ¿no? Y entonces, claro, ahí lo que les decíamos era que lo guay es reivindicar lo diferente, ¿no? Que la campana de Gauss está muy bien, pero que excluye a lo que se queda a la izquierda y a la derecha y que eso nunca está bien y que su misión en esta vida es reivindicar lo diferente y sobre todo ayudar a la gente que es diferente y que no tiene la capacidad friki que tenemos los frikis y los de la cultura popular en reivindicarlo y en hacerse fuertes, ¿no? Eso Y es. eso, y eso yo creo que es lo más importante que nos ha dado la Guerra de las Galaxias, ¿no? El que de repente ese estatus de lo raro, hacerlo Mm. universal. Y dices, hostia, ya nunca vamos a estar solos, ¿no? Porque nadie ahora mismo se atreve a decir, la Guerra de las Galaxias es una mierda. Y eso, ¿esto qué coño es? Bueno, sí, Carlos Bollero, pero bueno, que en fin, Carlos Bollero está que sí. Es entrañable también. El otro día dijo que se quería llevar al Grogu a su casa y vivir con él. O sea que bueno, hasta él ha caído en el encanto, ¿no? Y yo creo que eso está bien, tío. Tú que eres profe. Nosotros cuando vamos a los coles, nosotros siempre nos dirigimos a los frikis, a ver, ¿a quién le gusta la música? Tal, no sé, no sé cuántos. Y entonces siempre levanta alguien la mano y dice, "Hostia, qué guay, tío, que conoces a Elvis, de puta madre, porque eso es, tú eres el guay de la clase, tal, no sé qué. Tal". Y porque al final yo creo que la gente diferente se suele sentir bastante, no te digo yo que las hagan bullying, pero sí que son como los raros, ¿no? O sea, Sí, tú lo sabrás en las clases, ¿no? Y esto es sí, muy sí, jodido, tío, ¿sabes? Muy jodido, sí. sí, sí. Además que hay que fomentar esa, bueno, pues que sea diferente sin miedo, ¿no? Claro, eso. Y en eso está, esa es una de las grandes labores de la saga. Por otro lado, en general al ser humano le asusta la diferencia. O Mm. sea, en el caso de los adolescentes y los chavales se ve más, Eh, porque al diferente lo crujen vivo, ¿eh? lo crujen, sí, Y sí. el que tiene las santas narices de seguir siendo diferente, que también ahí entramos un poco los atléticos. Claro. O sea, el Atlético muchas veces, bueno, ha habido generaciones, bueno, tú has vivido alguna liga en los años 70, Sí, imagino, sí, sí, claro, claro. eh, pero ha Yo la habido travesía del generaciones que no, desierto, madre mía. claro, entonces, y ser atlético en un entorno tan hostil no era nada fácil, ¿eh? Nada, 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 Y nada fácil. nosotros, y nuestra personalidad también se ha hecho Se ha a base moldeado a de base de combatir. eso. Claro. Claro, tres o cuatro atléticos en la clase con 40 madridistas que con 7 o 8 años te estaban todo el día Sí, jodiendo. te juntabas a lo mejor con uno del Bilbao y el del Barça, ¿sabes? O sea, que Sí, el resto bueno, era madridistas y ya está, ¿sabes? ¿Quién iba a pensar que sí, después esos se harían madridistas de facto también, ¿no? Pero exactamente, con todo lo que conlleva, ¿no? Con todo lo sí, que sí, conlleva. sí, sí. Pero como tú decías, sí, la saga, pues, de alguna forma, como se dice ahora, empodera la diferencia para que se viva sin complejos, porque, y además siempre
con este fin, este buen fin, ¿no? Que tiene la saga de Star Wars, ¿no? Siempre apostando, como decíamos, por la virtud, por el bien, por la solidaridad, por la ayuda, por el esfuerzo, por la humildad, por evitar el dogmatismo, ¿no? Que es muy Claro, importante. Para poder ser diferente, te tienes que desmarcar. Si claro. no, volvemos a lo mismo. Es muy fácil caer a la polaridad, al dogma. Es muy fácil caer, ya sea político, ya sea ideológico, Sí, de religioso o todo. lo que quieras, ¿no? Y Entonces, tú, creo que es una de las grandes aportaciones que hace la saga a nivel de la psicología humana, ¿no? sí, Del sí, día a sí, día. total. Y tú notas que esto, porque nosotros ya te digo, vamos a muchos coles a lo largo del año y como una de las cosas que hacemos es música de cine y tal, preguntamos, y sí, los chavales, o sea, reconocen el icono, ¿no? Mm. No sé si han visto las pelis, ¿sabes? No sé si han seguido la saga, o sea, les suena y tal. Tú que eres profe, tú notas que se sigue viendo, que se sigue, que la gente se sigue enganchando. Pues, a ver, he tenido algún grupo de chavales que también un reducto pequeño, que eran muy frikis, pero a fondo, Mm, de haberse visto la saga varias veces y saber sobre todo al dedillo. Y es verdad que, por desgracia, la mayor parte se han quedado un poquito en la carcasa, ¿no? la Se han carcasa, quedado, sí. pues, sí, en el muñequito de Yoda, en la máscara de Darth Vader, en la espada láser, y como que esta parte un poquito icónica, vamos a decir, un Ya, poquito simbólica de lo que es el objeto o la apariencia, es lo que les mola. ya. No tanto, no se han metido tanto en Mm. profundidad en la saga. Sí, eso es. Yo creo que, como tú decías antes, o la saga se refunda o está apañada, ¿eh? También Sí, te yo digo, creo que porque sí, yo creo que se tiene que refundar. A ver, el otro día fui a ver la de Grogu y el Mandaloriano, creo que ese es el camino, me veía como dice en la serie, que es una película de aventura sin más. ¿Sabes? La puedes ver de hecho de manera individual, aunque no hayas visto nunca nada de la Guerra de las Galaxias, puedes ir a verla, una aventura muy entretenida, con una acción trepidante, no le pidas más, o sea, es lo que es, ¿sabes? Jon Favreau sabe dirigir estas cosas perfectamente, no tiene grandes agujeros de guión, se hacen entrañables los dos, es un canto a la amistad, es un canto a la bondad también, de los buenos sentimientos que al final genera un tipo tan peligroso como es el Mandaloriano, que al final es padre de su pequeño Yoda, y está muy entretenida, y yo creo que a lo mejor ese es el camino, explorar ese gran universo que nos ha regalado George Lucas, lejos lo más posible de la familia Skywalker, ¿sabes? O sea, que al final es como, tío, es sí, que esta sí, historia ya se acabó cuando sí, derrotan al Imperio, no hay más que contar, ¿sabes? Ahora hay que ver sí, cómo la República está creciendo a trompicones, cómo quedan los imperiales que son como señores feudales, tal. Nada que no haya inventado ya Asimov en la saga de Fundación, que ahí está todo, si quieres directamente la fusila, ¿sabes? En lo gordo. Y lo que dijo Asimov cuando creó la Fundación, dice, yo no he inventado nada, he cogido la caída del Imperio Romano y lo llevo al espacio. Pues esto es tal igual, ¿sabes? cual. O sea, sigue con esto, si te lo vamos a comprar todo, pero no Mm. insistas otra vez en exprimir la nostalgia y el recuerdo, porque es que eso ya te han demostrado que no funciona y que ese camino está cerrado y sobre todo si lo haces tan mal. Con un guión como el de la última peli, que para mí es un desastre total. Y mira que tenía buenos personajes, porque el Kylo Ren puede ser un personajazo, el rollo de unos nuevos héroes como el Poe Dameron, y tal, la presencia impresionante de Leia, ¿no? Que es nuestra princesa de toda la vida. No he llorado, vamos, en mi vida tanto como cuando se murió Carrie Fisher, que decía, joder, tío, es que se va el amor de mi vida, ¿sabes? O sea, con la primera persona que yo dije, "Pf, me querría casar con esta tía, ¿sabes?" Y han decidido tirar por lo más fácil, lo más comercial, que es hacer películas para fans, pero para fans de lo de la carcasa, ¿sabes? Ese es el problema. Sí, sí. Ese es Al el... final la propia saga cayó en el lado oscuro, porque era el Claro, miedo, total. era Claro, el apego. el Porque apego, cuando Anakin se va al lado oscuro es por el el apego, un apego. apego enfermizo que tiene a la madre, el miedo a la pérdida de Padme, Mm, y la propia saga cayó en el lado oscuro, que era el miedo a soltar. Y el darnos cuenta que al final entender la vida, que también habla mucho de esto el libro, es entender que en la vida un ciclo normal es la muerte y no pasa nada porque hay claro, una renovación. ya Hay una está. renovación. Y Y la empiezas con renovación otra viene ahora, historia. Claro. claro, la renovación viene ahora, ojalá que sí, que se consolide con la nueva forma de contar del Mandaloriano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, Porque yo creo sí. que la última parte de la saga cayó eso, cayó en el lado Sí, oscuro total. de eso, del apego, del miedo a ver qué pasa si dejamos de De sacar a estos. remasticar.
claro. exactamente. Claro. Sí, Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí, si se aventuran a explorar una galaxia tan rica como la galaxia de Star mm, Wars, con tantas historias por contar, que se dejen del rollo de los Jedi del pasado y tal, no simplemente desarrolla el recrear la civilización de nuevo, de que esa república fuera, se vaya a poner otra vez en funcionamiento. Yo creo que ahí hay historiones, ¿sabes? Y la frontera, al fin y al cabo, es un western, ¿no? Sigue habiendo un mundo de frontera en el que tienes que ir a tratar Si es que tú te coges todas las películas del oeste, de cómo se va construyendo Estados Unidos a base de los pioneros, la caravana Oregón, todo esto, y tío, de unos tíos que van a colonizar un planeta porque les han destruido y los tienes que proteger y llegar ahí. Si es que hay miles de... cualquier historia que te quieras echar a la cara del oeste sirve para ponerla en esta galaxia. Pero si seguimos haciendo, retomando otra vez los mismos tropos, pues va a ser complicado. Pero bueno, yo tengo esperanza, ¿eh? Digo que la esperanza es muy Jedi y no se pierde nunca, ¿sabes? O sea sí, que, absolutamente. Y hay que darnos cuenta, llevado al universo Jedi y al fútbol, pues que los ciclos se terminan. claro, sí, sí, Que no todo, pasa nada. todo en la vida acaba y hay que Claro, aceptarlo, ¿no? claro, Como tú decías, un poquito llevado al tema Cholo, pero sin entrar mucho en el asunto, pues él antes o después también yo creo que será consciente, como ha claro. sido ahora Guardiola, que él ha dicho que sintió que se terminaba. Que se tenía que ir, claro, y ya está, ¿sabes? Y no pasa Y- nada, pero ¿sabes? no por nada, o sea, no por nada ni bueno, malo ni regular, sino porque es verdad que por lo que sea, porque ya sientes que ya no tienes que estar ahí, y nos ha pasado a todos en trabajos y cosas por el estilo, ¿no? A mí lo que me gustaría es que él tuviera, o sea, quiero decir, a mí me gustaría que una temporada él dijera, mira, fuera claro, mira, yo voy a pedir al club esto, esto y esto y esto, y que le dieran esos materiales y ver qué pasa. Ujú, También creo que se merece una plantilla, no en condiciones, que en condiciones yo creo que la tiene, una plantilla confeccionada por él, a su gusto, para jugar a lo que él quiere jugar. Eso me parecería justo y de ley. Pero eso no va a ocurrir. sí. Pero no le ocurre a ningún entrenador. ¿Sabes? Quiero decir que No, no, la historia del fútbol no, no ha no. ocurrido. Entonces, como eso no va a ocurrir, pues chico, a lo mejor pues, llega un momento que tú tienes que decir, bueno, pues hasta aquí esta temporada, después de esta. Yo lo he dado todo, se le hace una Mm, estatua y ya está. Y digamos, para mí lo peor sería que saliese mal, ¿sabes? ujú, Y yo creo que a lo mejor ese cisma ya se está produciendo. Porque yo, que no soy especialmente beligerante contra él, simplemente digo, tío, no podemos jugar así fuera de casa, tío, tienes que inventarte, estoy considerado un peligroso anticholista, pues imagínate los que de verdad están encabronados con él, ¿sabes? Entonces, o sea, yo lo veo jodido, porque hay como dos grupos sí, muy enfrentados, muy muy polarizados. enfrentados, ¿sabes? Y entonces eso no me gusta nada. Y al final a ti te meten en un grupo por el hecho de decir A o de decir B. Entonces, tío, Mm, es que eso es caer en el lado oscuro, ¿sabes? Eso es el claro, apego y el miedo, ¿no? A lo que pase. sí, Bueno, pues ya está. Y al final, ¿qué coño? Que esto solamente es fútbol, ¿sabes? O sea, quiero decir, el juego es solamente fútbol. El resto, lo que hay por fuera, es lo que a mí me llama la atención y lo que te digo, sí, ese rollo de sentimiento de pertenencia, eso es lo que mola, ¿sabes? Si eso lo perdemos en que nos peleamos, pues mal vamos, ¿sabes? Ese sí, es el asunto, tío. Pero bueno, bien. Esto claro. lo tengo muy interiorizado, que por eso me Ujú. quiero apartar un poco también del día a Sí, día. sí, porque también es verdad que al final se contamina y Claro, pierdes un poquito también el sentido de las cosas, el sentido de por qué vas al fútbol, el sentido de muchas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Y es verdad que por salud y porque aquello se limpie y se oxigene, pues a veces hay que tomar un poquito de distancia y convertirse un poquito más en observador y volviendo un poco al tema bueno, de la saga, de la fuerza, etcétera, aceptar lo que venga. Sí, sí, total, total, no queda otra, tío. Se te ha caído se te ven nada más que las gafas. A ver, Ahora, 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 genial. ahora. Oye, Jesús, pues ha sido un auténtico placer. La verdad es que me lo he pasado genial. Yo me tiraría aquí hablando de la Igual. Guerra de las Galaxias, vamos, horas y horas y horas, pero no sé si la audiencia de Cultura en Rojo y Blanco es tan friki y tan por la cultura popular como nosotros. Quiero pensar que sí, pero bueno, no vamos a ponerles a prueba. O sea que nada, un placer. Yo estoy súper agradecido a que te hayas pasado por aquí, que este sea el episodio de final de temporada y esperemos que la fuerza nos acompañe el año que viene para que el equipo Claro que sí. por lo menos nos dé, si no satisfacciones en cuanto a títulos, que yo eso nunca lo espero, pero sí que nos sentamos a gusto yendo a verle jugar al campo, ¿no? Que eso es lo que yo creo que buscamos todos, ¿no? De llegar allí y decir, "Fa, esto sí que mola, mira cómo se lo ocurran". Bueno, vamos a ver qué pasa.
Pues nada, Yo creo que amigo. también va a depender de la plantilla que se haga, del fondo de armario que Claro. tengamos. Es verdad que tres competiciones hemos llegado lejos en Sí. Copa del Rey, en Champions, ¿no? Mm. Y aunque la Liga no, pero es verdad que son tres competiciones. Hay que tener muy buen fondo de armario, gente que te responda muy bien siempre. Sí, sí, sí. Y yo creo que desde dentro debe ser un tema, pues un rompecabezas un poco complicado. Sí, sí. Pero bueno, ojalá que sí. Ojalá que se dé lo que tú dices y no perdamos la esperanza, como los buenos Jedi, Claro, ¿no? efectivamente, efectivamente. Mantengamos, no perdamos la identidad sana de lo, como tú dices, que no porque a veces no se gane, pues nos vamos a dejar de ser atléticos, No, no. que tenemos que enfrentarnos, porque al final es eso, es un sentimiento que ya era antes del Cholo, que va a seguir siéndolo después y que hemos pasado etapas de todo tipo. La historia Claro, del claro, Atleti, o claro. sea, Y no, no te has dejado de ser Atleti cuando quedabas el 18 ni cuando quedabas el sexto. Y fíjate, es que yo creo que era más difícil mantener el ser del Atleti quedando a mitad de tabla en una liga claro, normal que bajando a segunda, porque eso es tan sí, espectacular que te llama, ¿no? A hacer una especie de sacrificio de puesta, de sí, reiniciar, ¿no? Es decir, es más fácil hacerse de Atleti estando en segunda por aquello dice, yo voy aquí a honrar mis colores. No, no, lo chungo es cuando quedas el 12, ¿sabes? Que no pasa nada. sí, Lo suyo, lo chungo es la inacción, la mediocridad más absoluta, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado y tan ricamente, ¿eh? No, no pasa nada. eso es. Pues sí, pues Teno, mil gracias y Nada, a ti, por como Dios. el Y éxito es relativo, para mí el éxito es ser entrevistado por ti en el bueno, ya Twitter ves de tú, Fútbol. ya ves tú. Y compraros el Te lo libro, digo. que la fuerza se acompañe, de Jesús Nieto Quintana, que está en Libros La Cúpula. Lo podéis comprar en Amazon, en tiendas físicas, en donde queráis. Comprar el libro, maldita sea. Así que nada. Bueno, venga, chao, chao. A ver, Gracias a todos. gracias. Gracias, Teno. Otro en el marcador.